Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Estamos en la segunda clase del curso La Juventud de hoy, cuatro claves para adultos de Foro Republicano, en la cual el día de hoy tenemos a Javiera Corbalán, quien aceptó muy amablemente esta invitación. Ella es abogada de la Católica, de la Universidad Católica de Chile. Ha sido profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Finisterra y también en la Universidad Católica. Así también fue investigadora de la revista Humanitas UC y también asesora del Consejo Constitucional y de la ONG Comunidad y Justicia. También se desempeña como investigadora legislativa senior en el think tank Idea País. Así que muy bienvenida, Javiera, y Muchas gracias, Andrés. Un el escenario gusto. virtual todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Gracias a Gonzalo también por la invitación. No sé si estará conectado. Y gracias a todo el Foro Republicano. Un gusto estar aquí con ustedes, con todos los asistentes. La idea es que hoy día podamos conversar un poco acerca de la juventud, el consumo de drogas y la visión de los jóvenes acerca de la sexualidad y cerrar idealmente con algunas invitaciones a tomar cartas en el asunto, en el fondo de cómo padres, como abuelos o cada uno el papel que cumpla según las personas que estén conectadas, cómo tomar parte en la construcción de una juventud que viva más plenamente sus vidas, tanto alejándose del consumo problemático de drogas como viviendo una sexualidad plena, responsable, en el fondo vinculada con el compromiso, etcétera, y de esa manera, en el fondo, formar mejores familias y una sociedad más estable y, y mejor constituida, en el fondo. Entonces, a continuación voy a mostrar la presentación y contarles un poco la estructura de esta charla. Compartir. Y ya. ¿Se ve bien, Andrés? Está cargando. Ahora sí, Ya, es súper ya. bien. Perfecto. La estructura entonces es la siguiente. Van a ser 5 momentos de esta charla, ya para finalmente cerrar con alguna conversación, preguntas, etcétera. Ya lo primero, nos vamos a preguntar qué tienen en común ambos temas, o sea, el tema de la sexualidad y el tema del consumo de drogas en los jóvenes, ¿ya? ¿Por qué abordar estos temas y por qué, de hecho, abordarlos conjuntamente en una misma charla y no en dos charlas separadas? Luego vamos a hablar específicamente del consumo de drogas en los jóvenes. En tercer lugar, sobre la sexualidad, ahí podría ramificarse en varios subtemas, pero vamos a elegir unos pocos. En cuarto lugar, vamos a hablar de algunos factores, podríamos decir ambientales, si se quiere, o culturales, y también de algunas doctrinas más bien ya intelectuales que subyacen ambas cosas, o sea, factores y doctrinas, que subyacen en el modo en que hoy día buena parte de la juventud en Chile parece comprender por un lado y vivir por otro lado su vinculación con la sexualidad y el consumo de drogas, ¿ya? Y en quinto y último lugar, y aquí la idea es que más hablen ustedes en realidad, vamos a mencionar la tarea irrenunciable de padres y abuelos a la hora de acompañar estos procesos en los adolescentes y jóvenes, ¿ya? Dicho esto, entonces, partimos por el punto uno. ¿Qué tienen en común estos dos temas y por qué hablar de ellos? ¿Ya? Aquí puse 4 características comunes. Uno, que ambos, o sea, el modo en que alguien se aproxima a la sexualidad y el modo en que alguien se aproxima al consumo de drogas, ambas cosas pueden vivirse, no necesariamente se viven así, pero pueden vivirse como formas de consumo, ¿ya? Sobre todo hoy día, que como sabemos la sexualidad parece entenderse como un bien de consumo casi, ¿cierto? Al modo en que yo compro una cartera, un auto, una casa, parece que podemos consumir sexo, ¿verdad? En el sentido de que la pornografía está más a la mano, plataformas como OnlyFans, ya ahí nos vamos a adentrar un poco después. Y el consumo de drogas ya es como más comprendido habitualmente como consumo propiamente tal, ¿ya? Estas nuevas formas de consumo o de consumismo tienen vasos comunicantes y por eso mismo tiene sentido abordarlas en una misma oportunidad. En segundo lugar,
Ambos temas pueden generar adicciones, ¿verdad? La marihuana y la cocaína, que son las dos drogas más habitualmente consumidas por los jóvenes de 14 años en adelante, generan dependencia, generan adicción, como ya está bien estudiado y vamos a mencionar después a raíz de estudios como Senda, por ejemplo, y ciertas formas de vivir la sexualidad también pueden generar adicciones, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de pornografía, como vamos a mencionar después, ¿ya? U otras maneras mm, de vicios en el plano de la sexualidad, ya como puede ser plataformas como OnlyFans, como ya dijimos, o estas plataformas de citas, que si bien en abstracto podrían dar pie a citas sanas, ¿verdad? De amistad o de una relación de pareja, etcétera, muchas veces se viven como si fuesen vitrinas de potenciales parejas sexuales, ¿ya? Estamos hablando de Tinder, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Insisto, plataformas que pueden eventualmente generar en el usuario, en los jóvenes, uno, la lógica del consumo de la sexualidad y dos, la lógica de las adicciones. Un tercer punto que ambos temas tienen en común es que ambos inciden de manera muy profunda en la formación del carácter de los jóvenes, de los adolescentes, ¿verdad? Y en realidad ya de los niños incluso, desde más atrás, ¿verdad? Porque tocan una fibra muy sensible en la construcción de la personalidad, ¿verdad? La sexualidad humana, como sabemos, no es solo la actividad sexual, ¿verdad? Es mucho más que eso. Entonces nos configura a tal punto un nivel medular que el orden o el desorden que viva el adolescente de sus apetitos sexuales, el curso que le dé a esos impulsos va a repercutir en áreas muy distintas de su vida y no solamente en el área sexual, ¿ya? Y lo mismo pasa con las drogas. Todo esto puede sonar todavía bien abstracto, pero lo vamos a ir aterrizando poco a poco a medida que pasen las diapositivas. Y en cuarto y último lugar, ambos, es decir, el modo en que un adolescente se aproxima a la sexualidad y el modo en que un adolescente se aproxima a las drogas, ambas cosas inciden finalmente en el largo plazo en la estabilidad familiar, en la familia que esa persona eventualmente vaya a formar cuando sea un adulto, ¿verdad? Como es obvio, un adicto a las drogas es mucho más difícil que sea una buena pareja o un buen padre de familia que pueda sostener compromisos de largo plazo, ¿verdad? Una persona que está acostumbrada a tener muchas parejas sexuales, obviamente va a ser más difícil que sea fiel a una sola pareja, va a ser más difícil que no abandone a sus hijos por irse con otra mujer, etcétera, ¿verdad? O sea, ambas cosas, tanto los vicios en materia de drogas como en materia de sexualidad, pueden repercutir negativa o positivamente, según el caso, en cómo esa persona llegue a configurar una familia en el futuro. Y como sabemos, si la familia es la base o el núcleo de la sociedad, entonces si formamos familias inestables, la sociedad entera estará inestable, ¿ya? Hasta aquí, feliz si me cuentas, Andrés, si se escucha bien o si hay algún problema. Todo impecable, Javiera. Ya, súper. Sigo entonces. Partamos entonces por el consumo de drogas. Aquí voy a compartir otro pequeño resumen de un estudio en realidad. También se ve este Word que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Del estudio Senda, que es uno de los más reconocidos en esta materia, voy a voy a mencionar 4 o 5 datos relevantes, ¿ya? Lo primero es que si comparamos el 2025, o sea, hoy día, con el 2021, que ya había un consumo muy elevado de marihuana, estamos en niveles aún más altos, ¿ya? De 19.4% en la población adolescente, es decir, de entre 14 y 17 años, ¿ya? O sea, un quinto de los adolescentes consume habitualmente marihuana. Eso es terriblemente preocupante. Tras la caída de la pandemia, o sea, en la pandemia hubo como un paréntesis en que bajó el consumo, ¿verdad? Pero luego de esa caída, el uso de la marihuana en escolares volvió a subir, ¿ya? En el 2023. Y en paralelo con esa subida del consumo, ¿qué es lo que bajó? La percepción del riesgo, o sea, la visión que tiene ese mundo adolescente de qué tan riesgoso es el consumo de la marihuana, ¿ya?
O sea, de nuevo, lo que se muestra constantemente es una permanente evolución al alza, ¿ya? Otro dato preocupante es que la edad del primer consumo de marihuana en la población adolescente está cercano a los 14 o 15 años, ¿ya? Y esto obviamente, como pasa en la mayoría de los vicios, mientras antes se inicia una persona en una conducta viciosa, más probable es que se arraigue ese hábito de forma más profunda, ¿verdad? Además, bueno, otro estudio chileno, es un poco curioso que necesitemos estudios para afirmar esto, porque en realidad salta bastante al sentido común, ¿ya? Demuestra que los adolescentes de entre 14 y 18 años, cuando existe un consumo de marihuana por parte de ese adolescente, ese consumo se asocia a una mayor ideación suicida, planificación suicida e intento suicida, ¿ya? Como hemos dicho, ya salta al sentido común, pero también es bueno que estudios con una metodología empírica como más seria logren establecer esa causalidad o al menos esa correlación entre consumo de marihuana y eh, factores que, o más bien, y un menguarse la salud mental del consumidor. Y no solo la salud mental en términos amplios, sino incluso en términos específicamente vinculados a la ideación suicida, ¿ya? Habría mucho más que mencionar, pero me parece que con eso puede bastar para que nos hagamos un panorama amplio del consumo de marihuana en adolescentes y jóvenes en Chile, ¿ya? El consumo de cocaína se ha mantenido estable, pero en realidad establemente alto. Somos el segundo país mayor consumidor en población juvenil dentro de Latinoamérica y, claro, se ha mantenido establemente alto. El caso de la marihuana es aún más preocupante porque va consistentemente en alza, ¿ya? Volvemos entonces a la presentación y pasamos, todo esto amerita una serie de reflexiones, pero las vamos a hacer después, ¿ya? Lo primero es como mencionar los datos y el barrido general, ¿ya? Ahora pasamos, perdón, a la materia de la sexualidad en la etapa juvenil, ¿ya? Adolescencia y juventud. Quiero abordar todo ese lapso de tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos mencionar en torno a la sexualidad entre los adolescentes y los jóvenes? Quizás un primer dato relevante y que a algunas personas les podría llamar la atención es que ha disminuido de forma bastante importante el contacto sexual presencial entre los jóvenes, ¿ya? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, bueno, muchos años atrás, cada año se mostraba cómo la juventud tenía cada vez más parejas sexuales, se iniciaban sexualmente mucho antes, y esa tendencia se mantuvo de forma bastante consistente hasta un poquito antes de la pandemia, como hasta el 2018. ¿Qué pasó? Esto fue sobre todo bien marcado en Estados Unidos, pero en Chile también algo permeó de este fenómeno. Lo que empezó a pasar es que, producto de una serie de factores, como el exceso del uso de las pantallas, o sea, el priorizar el mundo virtual por sobre el mundo real, y otros fenómenos como el consumo de pornografía, por ejemplo, en fin, vamos a enumerar varios, el contacto sexual presencial bajó bastante, tanto a nivel de parejas sexuales como a nivel de iniciación sexual, ¿ya? Y entonces eso genera una serie de reacciones, porque puede haber un mundo conservador que diga, eso es una buena noticia, porque quizás si antes la persona se iniciaba sexualmente a los 15 años y ahora se inicia a los 18, eso es bueno, podrían pensar algunos. Otros podrían decir, mira, es bueno que una persona llegue al final de su vida habiendo tenido 5 parejas sexuales en vez de 15, pero la verdad es que hay que hacerle un poco de zoom o de doble clic, hay que mirar con lupa el dato, porque en realidad no, este descenso del contacto sexual presencial entre los jóvenes lamentablemente no es una consecuencia de un mayor orden de la sexualidad, ¿ya? Sino que la posibilidad de desorden de la sexualidad ha agarrado nuevos cauces, nuevas formas de desbocarse, si se quiere, aunque puede sonar un poco fuerte. Y entonces, claro, si antiguamente un adolescente de 15 años, de primero medio, tenía relaciones sexuales con la polola,
quizás hoy día no va a tener relaciones sexuales con la polola porque lo que va a tener es una polola virtual generada por inteligencia artificial. Y la verdad es que eso a nivel de salud mental es mucho más lesivo que tener una polola de carne y hueso a la que ese adolescente quiere, respeta, etcétera. Quizás adelantó su vida sexual con la polola y eso está mal, etcétera. Pero puede ser aún más dañino para los vínculos interpersonales y para la salud mental el que ese adolescente, en vez de tener una polola real, tenga una polola generada por inteligencia artificial, ¿verdad? O que ese adolescente se vuelva adicto a la pornografía, o que ese adolescente, porque es adicto a la pornografía, nota que existe tal nivel de expectativas sexuales asociadas a la conducta sexual que no se atreve a establecer relaciones presenciales con el sexo opuesto. ¿Me explico? Eso también lo voy a abordar un poco después, ¿ya? Entonces, quizá lo primero que sería bueno mencionar en materia de sexualidad es que las formas de desorden en materia sexual en esta generación han tomado cursos distintos, quizás casi inimaginables hasta hace poco tiempo atrás, y por tanto es un nuevo fenómeno al que deberíamos aproximarnos como padres o como abuelos. Ya yo paréntesis, soy mamá, pero de dos niñas muy chicas, de 3 años y medio y de 5 años, y a veces pienso que qué me irá a tocar vivir cuando ya sean adolescentes, porque esto va mutando muy rápido. Entonces es bueno mantenerse más o menos al tanto. Bueno, de todo lo que acabo de decir, quizás bueno, en lo que más me quiero detener es en el fenómeno de la pornografía, pero antes quiero decir otra cosa más. Otra cosa que ha bajado, así como ha bajado el contacto sexual presencial, ha bajado el embarazo adolescente, ¿ya? Y eso, por un lado, es bueno, porque nadie quiere que haya un excesivo embarazo adolescente en su país, por el destino de esos niños, etcétera, y porque es bueno que la mujer pueda, por ejemplo, estudiar o desarrollarse profesionalmente un poco antes de emprender la maternidad. Todo eso más o menos puede ser un diagnóstico compartido, pero la otra cara de la moneda es, de nuevo, las causas de ese descenso, ¿ya? Si es que las causas de ese descenso fuese un mayor orden en la sexualidad o una mayor responsabilidad, ese descenso de la natalidad es una buena noticia, ¿verdad? En las madres adolescentes. Pero si la baja de la maternidad adolescente se debe a otras causas como las que explicábamos hace unos minutos, entonces parece que ya esa noticia deja de ser tan buena, o al menos tiene aristas que la hacen ser menos buena, ¿ya? Dicho eso, entonces, pasemos específicamente a algunos datos sobre el consumo de pornografía, ¿ya? Lamentablemente es una edad muy baja, 8 años, la edad promedio en que un niño se topa por primera vez hoy día con la pornografía, ¿ya? Es bien desgarrador, es una forma de abuso infantil en realidad, y suele ser un contacto accidental con la pornografía, ¿ya? O sea, los papás le pasan el teléfono al hijo para que vea monitor animado, y en el fondo, pasando y pasando videos en la pantalla, en YouTube o en alguna otra plataforma, de repente se topa este niño de 8 años por primera vez con una imagen explícita en materia sexual, ¿verdad? Al principio ese niño puede sentir vergüenza o puede sentir temor, pero ese mismo temor lo hace quizá no contárselo a sus papás, y así empieza como una especie de espiral donde el niño se va sintiendo cada vez más solo, y, y ya llegado a los 13 años, a solo 5 años después de ese primer encuentro con la pornografía, ese niño puede llegar a ser un adicto, ¿ya? Y poder llegar a consumir habitualmente pornografía. Y eso nos remite entonces al segundo dato. 13 años es la edad promedio de consumo habitual, ¿ya? Esto se debe a muchos factores, pero principalmente a qué tan a la mano está hoy día la pornografía. Ya la pornografía existió siempre, como sabemos, desde las pinturas rupestres hasta el día de hoy, se ha ido materializando de distintas maneras, pero hoy día es particularmente asequible, ¿verdad? Y particularmente accesible. Y entonces sí, no sé, mis papás o mis abuelos tenían que, si tenían 15 años, rebuscárselas para ir al kiosco del vecino, que ojalá no fuera tan vecino, para que no conociera toda la cuadra, y comprarle una revista Playboy y esconderle debajo de la cama, y quizás lograr verla en los recreos del colegio una vez al mes. Bueno, hoy día todas esas barreras para acceder a la pornografía han sido aniquiladas, ¿verdad? Y cualquier niño que tenga un dispositivo como un teléfono
mal llamado inteligente, tiene acceso a muy corta edad a la pornografía, ¿ya? Hay varias psicólogas chilenas que cuando los papás les dicen, oye, ¿a qué edad me recomiendas regalarle un hijo? O sea, perdón, regalarle un teléfono a mi hijo, las psicólogas le responden, bueno, a la edad en que tú creas que tu hijo está mentalmente preparado para ver pornografía. O sea, es casi automático que la edad en que tú le regalas un primer teléfono inteligente a tu hijo es casi seguro que se va a topar, ya sea voluntariamente o accidentalmente, con la pornografía. Y como decíamos al inicio, esto empieza a configurar una forma de entender la sexualidad, una forma de entender al ser humano, una forma de entender los vínculos humanos, una forma de entender el mundo, una forma de entender la inmediatez o la mediatez, en fin, repercute de muchas maneras en el modo en que este niño se va a relacionar con sus pares y a futuro con sus potenciales parejas sexuales. ¿Ya? Otros datos, no los quiero abrumar y bueno, al final vamos a hacer una reflexión un poco más esperanzadora, ¿ya? Otros datos, los 38 años es la edad promedio en que ingresan a los portales de internet los consumidores de pornografía, ¿ya? Uno pensaría ya entre los 13 y los 17 años quizás es como la edad del boom hormonal y después eso se quita y después toda esta gente son adultos funcionales, no, ¿ya? Este es un hábito que se arraiga profundamente al punto que, como vemos aquí, los 38 años es la edad promedio de la persona que visita el portal o uno de los tantos portales de pornografía, ¿ya? Suelen ser personas que tienen pareja, algunos incluso que están casados, con hijos, ¿ya? Entonces, pensemos qué sociedad estamos construyendo de personas que en su gran mayoría, siendo padres de familia, siendo esposos, etcétera, tienen ese hábito arraigado, ¿verdad? De cosificar a la pareja sexualmente. Digo ellos porque en su mayoría son consumidores hombres, pero ha aumentado también mucho el consumo de mujeres, como voy a mencionar después. Cuarto dato, el 20% de los jóvenes ve pornografía diariamente, ¿ya? Es muchísimo, es un quinto. Y esto es más aún, el 84% de los jóvenes ve pornografía habitualmente, o sea, al menos 2 veces a la semana, según este estudio de daleunavuelta.org, ya que es una ONG española dedicada a combatir el consumo de pornografía. Ojalá puedan seguirlos, ¿ya? De ese 84% de jóvenes, en realidad eso es un promedio entre el 98% de jóvenes hombres que ve pornografía habitualmente y el 70% de jóvenes mujeres. O sea, está realmente muy disparado el consumo de pornografía. Otro dato, 115 millones de visitas diarias a estos sitios web, ya a nivel mundial. Y el último dato, que podríamos seguir toda la noche, el 22% del tiempo online se dedica a la pornografía, ¿ya? O sea, no al trabajo remunerado, no a las búsquedas por estudio, no a la pornografía, ¿ya? Y ojo, que es del tiempo online, ¿ya? Si uno buscara de las búsquedas online, es aún mayor, ¿ya? Aquí, bueno, a mí me llama mucho la atención que no haya como una gran campaña mundial en contra del consumo de pornografía, porque en realidad es un punto en que parecen tocarse muchos actores que podrían estar interesados en revertir esto, ¿cierto? Desde el mundo feminista más recalcitrante, por todo lo que tiene que ver con la cosificación de la mujer, hasta el mundo más conservador al que pertenecemos probablemente la mayoría de los que estamos aquí, en fin. De esto probablemente nos vamos a dar cuenta cuando ya las consecuencias sean aún más palmarias, ¿verdad? Casos como el caso de Manada en España, no sé si se acuerdan, casos de violaciones grupales, etcétera, se han estado disparando cada vez más en distintos países y en el fondo todo parece indicar que va a ser cada día más habitual, lamentablemente, incluso en países como Chile, ¿ya? Sobre todo, de nuevo, considerando la baja edad en que esto empieza. ¿Alguien podría decir cuál es la novedad de todo esto que dice esta persona que está exponiendo? Sí, de nuevo, la pornografía ha existido siempre, ¿verdad? ¿Por qué detenerse durante 10 minutos a hablar de esto cuando tenemos solamente 45 minutos para hablar? Bueno, por lo que dice Luigi Soja, ¿ya? Un psicoanalista italiano que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Tradicionalmente, el porno había intentado imitar al sexo de la vida real.
Actualmente, en cambio, el sexo de la vida real es el que intenta imitar al porno, ¿ya? Esta frase, no sé a ustedes, pero creo que es bien voladora de la cabeza porque en el fondo muestra que si bien la pornografía siempre ha existido como una forma de expresar lo que de hecho se vive en las relaciones sexuales y hacerlo público, ¿verdad? Con un cierto morbo, todo lo que se quiera, etcétera. Hoy día en realidad es al revés, o sea, como el primer contacto que se tiene con el sexo no es presencial, no es que alguien recuerde su primera vez como era antiguamente, sino que la persona recuerda la primera vez que vio pornografía en el teléfono de la mamá o del papá, a los 8 años, por ejemplo, etcétera. Todo el imaginario de esa persona se empieza a configurar en torno a esos primeros recuerdos, ¿verdad? Y entonces la persona que vio pornografía a los 8 años, a los 13, cuando tenga 17 va a tratar de imitar eso que vio, que va a estar probablemente muy distorsionado, ¿verdad? Porque puede incluir, bueno, quizás no es bueno dar tantos detalles, pero cada uno lo deja a su imaginación, puede incluir una serie de distorsiones que después esa persona intenta imitar y termina hiriendo su propia psicología y la psicología de la o las personas con las que se vincula sexualmente, ¿verdad? Y eso además es uno de los motivos por los cuales se va atrasando el contacto sexual real con otras personas, ¿verdad? Algunos podrían decir, ojalá se atrasara porque la gente espera más por una cuestión como de orden, ¿verdad? O de responsabilidad o de madurez. Pero Luigi Soja justamente muestra que se retrasa a veces el primer encuentro sexual porque se tiene temor de no cumplir con esa expectativa que fue fijada previamente por los estándares de la pornografía, que de nuevo suelen ser estándares muy machistas, muy violentos, a veces con notas sadomasoquistas, en fin, y toda serie de distorsiones. Y esto, de nuevo, desvincula a la gente, ¿verdad? Si hace 20 años la mamá lo que a uno le decía era, cuídate, no, en fin, no vayas a dar un beso en tu primera salida, en fin, como que cuida el contacto con otros, ¿verdad? O sea, pon barreras al contacto con otros. Eso era lo que a uno, a lo que a mí me decía mi mamá, digamos, probablemente a todos los que estamos aquí, veo que la mayoría son hombres, seguramente era como respeta a las mujeres, no te sobrepases físicamente con las mujeres, como que antiguamente parece que el mensaje era pon barreras, ¿verdad? Hoy día parece que el mensaje tiene que ser el contrario, el atrévete a tener un contacto real, a dar un beso en la vida real, a darle la mano en la vida real a la otra persona, a la persona que te gusta, por ejemplo, etcétera, porque estamos como divididos por muros, ¿verdad? Estamos como casi cercados, o al menos así expresan sentirse muchos jóvenes, ¿verdad? ¿Y cuál es ese muro, cuál es ese cerco? Bueno, el cerco de la virtualidad, de la vida virtual, ¿verdad? De todo lo que hemos enumerado antes, de las plataformas de citas, de plataformas como OnlyFans, consumo de la pornografía, eh, parejas sexuales virtuales creadas por inteligencia artificial, ¿verdad? Todo eso, entonces, si antiguamente teníamos el problema del exceso de parejas sexuales, hoy día tenemos el problema de que tememos involucrarnos o los jóvenes temen involucrarse de manera real sexualmente con otra persona, ¿ya? Ya, bueno, habría mucho más que decir aquí, pero para no extenderme demasiado, voy a seguir con el punto 4 y si quedó algún ítem sin amarrar, feliz si me lo hacen notar al final de la presentación. Entonces voy a recapitular brevemente y pasamos al punto 4, ¿ya? Primero dijimos cuáles son los puntos comunes entre el plano de la sexualidad y el plano de las drogas. En segundo lugar, profundizamos específicamente en el plano de las drogas y su consumo por parte de la juventud. En tercer lugar, pasamos al campo de la sexualidad con una serie de fenómenos asociados, por ejemplo, el consumo problemático de pornografía. Y ahora, como cuarto lugar, vamos a ver ciertos factores y doctrinas que subyacen a estos problemas que acabamos de enumerar, ¿ya? ¿Por qué digo factores y doctrinas como cosas distintas? Porque lo que quiero decir por factor son todos como esos ingredientes ambientales, ¿ya? Quizás no tan intelectuales, no es como que haya
por escrito una enseñanza acerca de que ha de entenderse la sexualidad así o asá, o han de entenderse las drogas de una u otra manera, sino que qué ingredientes ambientales devienen finalmente en los hechos que relatamos, ¿ya? A eso me refiero cuando digo factores. En cambio, cuando digo doctrinas, me refiero a ciertas comprensiones del mundo y ciertas comprensiones del ser humano que, ya sea de forma explícita o de forma implícita, repercuten finalmente en que buena parte de los jóvenes se aproxime de ese modo a las drogas y a la sexualidad y que además buena parte de nosotros los adultos hagamos vista gorda a ese escenario juvenil. ¿Me explico? Entonces, de las 4 cosas que están enumeradas aquí en la pantalla, en realidad la primera la voy a abordar como un factor y la segunda, tercera y cuarta las voy a abordar como doctrinas, ¿ya? Lo primero, que es un factor en realidad, como decía, es la desintegración familiar, ¿ya? Sabemos que en Chile, bueno, esto se arrastra desde toda nuestra historia, es extremadamente y lamentablemente muy común el fenómeno de que el padre abandone a su mujer y a sus hijos, ¿verdad? Y alguien podría decir, y de hecho muchos han dicho, lamentablemente, han dicho cuál es el problema. O sea, lo que hay que hacer es desdramatizar el abandono parental, porque como existen muchos tipos de familia, lo que hay que hacer no es como levantar un ideal de familia, sino que igualar los tipos de familia, ¿ya? Y entonces, probablemente todos aquí lo hemos escuchado, te dicen que una familia monoparental, o sea, de un solo padre o de una sola madre, es igual de funcional que una familia biparental, o sea, con los dos padres presentes. Y de hecho, si no fueran exactamente igual de funcionales, es por la discriminación que la sociedad impone sobre los distintos tipos de familia, y no porque de hecho hay un problema en que una familia sea monoparental, ¿ya? Eso tiene una serie de consecuencias. Yo los animo a leer un libro que se llama Gritos Primigenios, que está, entre otras editoriales, en la editorial Rialp, y que en el fondo muestra a la autora, en este momento olvidé el nombre, bueno, no es Berenice Levet, bueno, no importa, es una autora gringa, profesora, Verstappen, investigadora, ¿cierto? sí, Media Verstadt, sí, exactamente. En el fondo ella muestra que hay ciertos gritos primigenios, o sea, ciertos como anhelos, preguntas existenciales muy originarios en el ser humano, que en último término solo los logra responder la familia, ¿ya? Esos gritos primigenios, esas preguntas originarias son ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde pertenezco? ¿Ya? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde pertenezco? Cuando esas preguntas, esos gritos, no pueden ser respondidos lamentablemente por la familia, porque no hay familia, o porque casi no hay familia, o porque casi no queda familia, o porque mi papá me abandonó, o por la razón que sea, de todas maneras hay otras personas o otras instituciones que están dispuestas a responder esas preguntas. Y ese es el problema, ¿verdad? O sea, cuando yo me pregunto quién soy, de dónde vengo, a dónde pertenezco, y la pregunta, y la respuesta, perdón, me la da mi papá, o me la da mi mamá, y me dice, mira, tú naciste de mí, tú perteneces a esta familia, tú, por ejemplo, vienes de una familia de Valparaíso, que puede ser mi caso, de Rancagua, mi mamá es de Rancagua, mi papá es de Valparaíso, uno empieza a construir su historia hacia atrás, empieza a imaginarse a sus abuelos, a sus antepasados, y todo eso te da un arraigo, ¿verdad? Te da un sentido de pertenencia. Si es que hay historiadores aquí presentes, me imagino que lo entienden mejor que nadie. Y cuando eso no está, cuando yo no conocía a mi papá, cuando yo no conocía a mi mamá, no tengo idea quiénes son mis abuelos, pero igual necesito saber a dónde pertenezco, entonces hay otras instituciones que me ofrecen sentido de pertenencia, ¿verdad? Y ahí nacen los famosos identitarismos y los famosos tribalismos, ¿verdad? Y entonces, si yo no pertenezco a mi familia, porque mi familia prácticamente no existe o no está dispuesta a acompañarme o no está presente, entonces quizás lo que me ofrece pertenencia es una comunidad de diversidad sexual, por ejemplo. Y a veces de hecho pasa, ¿verdad? Yo tuve muchos alumnos que me decían, bueno, yo siento que tal organización que promueve la diversidad sexual son más mi familia que mi familia biológica,
¿verdad? Y dicen familia biológica como con desprecio, como con desapego. Y yo me acuerdo que me volvía triste a mi casa cuando tenía esas conversaciones, pero yo decía, claro, es que más que imputarle como una maldad a esa persona que te está contando esto, en realidad esa persona es primeramente una víctima, o sea, esa persona no tuvo mamá presente, no tuvo papá presente, no tuvo un lugar donde arraigarse, y entonces hubo una comunidad artificialmente construida que le ofreció pertenencia, ¿verdad? Y lo mismo pasa con comunidades, comillas, narco, ¿verdad? O sea, la narcocultura, ¿por qué prospera? No solamente porque sea muy lucrativa económicamente, que también, sino porque da cierto sentido de pertenencia a niños y jóvenes que no logran encontrar esa pertenencia en sus familias, ¿verdad? Y entonces, cuando ciertas organizaciones adoptan y monopolizan cierta forma de entender la sexualidad, cuando ciertas organizaciones monopolizan el narco, como ya sabemos, y así con muchas organizaciones en distintos planos de la vida social, ofrecen sentido de pertenencia, ofrecen una respuesta a la pregunta ¿quién soy y a dónde pertenezco? Entonces es muy difícil competir contra eso, ¿ya? Eso sería un primer factor a considerar. Pido un segundo, voy a buscar un vaso de agua y vengo en 30 segundos. Perdona. Bueno, mientras tanto les comento que el link del libro que comentaba Javiera lo dejé ahí en el chat para los que quieran verlo, que está en Librería Proa. Y también dejé el link de la ONG que comentaba Javiera, darle una vuelta.org. Ya, Buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Ya, creo que nos quedan 10 minutos, ¿o no? Sí, o sí, 15 quizás. Ya, ya 10 minutos. Ya, hasta ahí un factor. Hay muchos otros factores, pero quizá el principal factor es ese, ya la desintegración familiar. Y las tres cosas que voy a enumerar ahora son doctrinas, ¿ya? En un sentido fuerte, la autonomía progresiva y la crítica del adultocentrismo son doctrinas, y quizá en un sentido un poco más débil, los puntos 3 y 4 también podrían ser, comillas, doctrinas, ¿ya? ¿Qué es la doctrina de la autonomía progresiva y qué es la crítica del adultocentrismo? ¿Ya? Ya, en atención al tiempo creo que mejor me voy a tener solamente la autonomía progresiva, ¿ya? La crítica del adultocentrismo pueden leerlo en el artículo que envié a través de Andrés, ¿ya? Que está en la revista Raíces de Idea País, revista Raíces número 7, página 62, ¿ya? Y la autonomía progresiva es esta doctrina que en el fondo dice que los niños y los adolescentes, a medida que van evolucionando en sus facultades, y de hecho la evolución de las facultades como término sí tiene asidero jurisprudencial internacional, ¿ya? Más que el concepto de autonomía progresiva, ¿ya? Entonces, lo que dice, perdón lo enredado, lo que dice el concepto de la autonomía progresiva es que ya que existe una evolución de las facultades del niño y del adolescente, o sea, ya que es verdad que vamos evolucionando cognitivamente a medida que crecemos, entonces mientras más grande o mientras más mayor va siendo ese adolescente, con esa misma fuerza con que va agarrando nuevas facultades, ha de ir disminuyendo la mano y la guía paterna, ¿ya? Entonces, supuestamente, según esta teoría, un niño requiere en todos los planos de la vida mucha más conducción que un adolescente. Y en cambio el adolescente, como ya puede desenvolverse un poco más por sí solo, porque de hecho, como ya sabemos y consta por los sentidos, un adolescente no requiere ni que lo bañen, ni que lo vistan, en fin, ni darle de comer, ese adolescente entonces tampoco requiere demasiada guía o demasiado consejo de su padre. O sea, a medida que aumentan mis facultades y mis funciones ejecutivas, si se quiere, ese dato es inversamente proporcional con la cantidad de educación, consejo, guía, conducción
que requiere ese adolescente, ¿ya? Y eso, la verdad, bueno, me imagino que acá varios tienen hijos adolescentes, o quizás algunos incluso tienen nietos. Eso en realidad choca bastante contra el sentido común, porque si bien en algunos planos de la vida es cierto que un niño requiere más conducción que un adolescente, como en el vestirse, por ejemplo, un niño no sabe vestirse, el adolescente sí, y entonces uno lo acompaña. Yo tengo hijas chicas, por ejemplo, todavía yo las baño a los 15 años, evidentemente, y espero, no las voy a tener que bañar yo, ¿verdad? Y así, en algunos planos como del cuidado material, es verdad que uno como padre se va haciendo a un lado, ¿cierto? Pero en otro tipo de planos, en el plano, por ejemplo, de las juntas, de las amistades, en el plano de la salud mental, de con quién pololean, con quién no pololean, en el plano de la elección de carrera, por ejemplo. En fin, muchas decisiones importantes que el adolescente va empezando a tomar o que se ve enfrentado a tomar, la compañía de un adulto es más necesaria que nunca, ¿verdad? Y parece que esa compañía del adulto empieza a verse con sospecha por parte de la doctrina de la autonomía progresiva, porque parece verse como un, un tipo o una forma de adultocentrismo, ¿ya? Que es este otro término acuñado donde lamentablemente no alcanzo a profundizar, pero si quieren en las preguntas podemos ahondar ahí, ¿ya? Y ahora, el punto 3 y 4 no son doctrinas propiamente tal, pero sí son ciertas formas de comprender fenómenos, ¿ya? Y es bueno mencionarlas. A veces hemos pensado, y este es el punto 3, que los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual son los únicos males a evitar en la vida sexual de los jóvenes. Y entonces, mientras yo pueda lograr que mi hija no se embarace o que mi hijo no contraiga algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, parece que todo va a estar bien, ¿verdad? Y eso obviamente es un error. Así como es un error también el punto 4, que dice lo siguiente, o sea, algunos decían, mira, no basta con evitar embarazo y evitar las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Se requiere evitar también los abusos sexuales y que terceros salgan dañados en sus sentimientos. Y a raíz de ahí, entonces, se empezó a poner en la palestra conceptos como el consentimiento y la responsabilidad afectiva, ¿ya? Que por supuesto que es bueno que existan y que estén sobre la mesa, o sea, sin duda que exista consentimiento, o sea, que exista una voluntad real y libre de mantener relaciones sexuales con otro, eso es un desde, ¿verdad? Es como un mínimo civilizatorio, dirían algunos, ¿verdad? Y entonces es bueno que además de evitar embarazo y además de evitar enfermedades de transmisión sexual, evitemos abusos, o sea, que mi hijo de 17 años no abuse de su compañera de curso de 17 años. No basta con que no la embarace, ¿verdad? Necesito que no abuse de ella. Ok, eso es un paso, es un paso, es un logro, digamos. Otro paso más es hablar de responsabilidad afectiva. Sí, también es cierto. O sea, algunos dijeron, no basta ni con evitar embarazos, ni con evitar enfermedades de transmisión sexual, ni con evitar abusos. Necesito además evitar no dañar psicológicamente a terceros. Y entonces se acuñó el concepto de responsabilidad afectiva, que es esta idea de que yo constantemente tengo que estar tanteando si la relación, comillas, sexoafectiva que tenemos tú y yo no estará generando en ti demasiadas expectativas. O sea, quizás tú quieres a futuro tener una relación seria y estable conmigo y quizás yo quiero sexo casual. Entonces, si yo me doy cuenta de esa brecha, lo más responsable afectivamente, dice esta teoría, es que yo corte la relación, ¿verdad? Porque tú te estás pasando muchos rollos, te pasaste tres pueblos, digamos, tú quieres pololear conmigo, quieres llevarme a tu casa, que yo conozca a tus papás, a tu abuelo, yo no quiero tanto, yo quiero sexo casual, quiero una serie de parejas sexuales, entonces como me doy cuenta de que te puedo hacer daño y que puedo generarte falsas esperanzas, falsas expectativas, entonces yo corto contigo. Y entonces yo estoy haciendo uso de esta responsabilidad afectiva, ¿ya? El error de pensar que basta con todo esto, y perdón que insista de nuevo, pero voy a volver a hacer la enumeración. El error de pensar que basta con evitar embarazos, evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar transgredir el consentimiento y evitar
las faltas de responsabilidad afectiva, el, el error de pensar que basta con esas 4 cosas es el siguiente. Es no notar que la sexualidad en último término no se reduce ni a mera procreación, ni a mero evitar enfermedades, ni a mero conjugar 2 voluntades, ¿m? Sino que implica mucho más que eso, implica la configuración entera de la persona y la integración o desintegración entera de la persona, o sea, incluido en esa integración o en esa desintegración su cuerpo, su alma, su psicología, su facultad reproductiva, etc. Entonces, por mucho que vayamos agregando al saco ciertos requisitos que han de cumplirse para que la vida sexual del adolescente llegue a buen puerto, por mucho que sigamos agregando ingredientes y requisitos, no vamos a dar con una sexualidad sana para el adolescente si no tenemos a la vista ese punto medular, ¿verdad? Que es la integración o la desintegración de la persona humana en su conducta sexual, ¿ya? Y justamente lo que viene a proponer el Foro Republicano es esto, ¿verdad? De entender a la persona humana como una unidad, ¿verdad? De cuerpo y alma. Aquí, bueno, habría mucho que comentar de esta imagen, pero volviendo a esta idea de la autonomía progresiva, que incluye, entre otras cosas, la idea de que los niños y adolescentes pueden decir que no a tener relaciones sexuales, pero que pueden decir, por tanto, también que sí. Hay un anuncio en España que fue muy polémico, lo sacaron a los pocos días de circulación, que decía, si dice que no, no es sexo, es agresión. Entonces, claro, mucha gente dijo, bueno, ¿y si dice que sí? O sea, el mensaje siempre debió haber sido, con un niño no es sexo, es agresión, es abuso, es violación. Porque simplemente con los niños no, ¿verdad? Y con los adolescentes tampoco, ¿verdad? Pero acá introdujeron esa frase que es realmente bien perversa, que es si dice que no, el sí, o sea, la eventualidad, el condicional, o sea, la condición para que sea agresión es el no del niño. En cambio, si el niño dijera que sí, bueno, se pueden mantener relaciones sexuales con niños, ¿ya? Eso en realidad es como la última consecuencia y la más terrible de ciertas formas de comprender la autonomía progresiva, ¿ya? Pero lo pongo para que quede como una muestra de a lo que se ha llegado lamentablemente a raíz de estas doctrinas. Y si bien esta charla es sobre jóvenes, el hecho de demostrar cómo se está mirando a los niños tiene un impacto también, por supuesto, en cómo se está mirando a los jóvenes, ¿verdad? Si una persona de 20 años puede obtener un sí de un niño de 8 años, bueno, con mayor razón puede obtener un sí de un adolescente de 15 años, ¿verdad? Y eso es un problema porque de hecho es un abuso. La tarea irrenunciable de padres y abuelos es monumental, como ya habrán podido ver, y quizás aquí los quisiera escuchar más a ustedes, pero lo resumo en 4 puntos. El poder de la presencia, o sea, no hay nada como estar. Hay un cliché que a mí cada día me gusta menos, que es esto de, bueno, opta por tiempo de calidad, no importa tanto la cantidad. Bueno, pero ojo, porque yo un tiempo tuve un trabajo hasta las 6 de la tarde, mis hijas se dormían a las 7:30, veía a mis hijas media hora diaria, un tiempo de súper buena calidad, porque ya jugábamos, qué sé yo, pero media hora diaria, por muy buena calidad que tenga ese poco rato, no alcanza para configurar y para acompañar bien la identidad de un niño, un adolescente, etcétera, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, quizás es una mala dicotomía calidad y cantidad, porque la cantidad de tiempo también es calidad. Entonces, mientras más tiempo podemos pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos, mejor. A veces es muy difícil por cómo está configurado nuestro sistema de trabajo, las jornadas laborales son largas, etcétera, pero en la medida de lo posible estar, ¿verdad? 2, el poder del testimonio, o sea, obviamente nuestros hijos más miran lo que hacemos que lo que hablamos, y entonces el modo en que yo trato a mi marido probablemente va a repercutir mucho más en mis hijas, en el modo en que ellas entiendan la sexualidad y la afectividad, que lo que yo pueda decirles en abstracto sobre cómo es la relación de un hombre con una mujer, ¿verdad? 3, la educación es vida vivida, no es solo instrucción, ¿verdad? Eso es como bastante fácil de entender, o sea, son más hábitos que se van arraigando, ¿verdad? Entre nuestros hijos y nuestros nietos, y no tanto el bla bla. Sobre esto pueden googlear los artículos de Gonzalo Letelier,
que sabe mucho sobre educación, investigador de la Universidad Finisterra. Y 4, en lo poco que haya que hablar, porque a veces también hay que hablar, explicitar, ojalá, explicitar el sí que hay detrás de todos estos no, ¿verdad? O sea, explicitar los bienes que están en juego, explicitar qué se pierde alguien que no vive la sexualidad de una forma plena, responsable, en un matrimonio estable, etcétera. O sea, ¿qué se pierde un joven que es adicto a la pornografía? O sea, no solamente es un no porque te va a venir un burnout o te va a venir como una crisis de salud mental, ¿verdad? Es un ¿qué te pierdes si vives tu sexualidad de esa forma? ¿Qué te pierdes si tú estás volado con marihuana la mitad de la semana? ¿Qué te pierdes? Y entonces hay que ofrecer bienes que el joven quiera no perderse, ¿verdad? Ofrecer amigos que él no va a querer perderse, o ofrecer, si uno es un buen ejemplo de matrimonio para sus hijos o para sus nietos, entonces mi hijo o mi nieto no se va a querer perder eso, ¿verdad? Vivir un matrimonio así. Y en cambio se da cuenta que viviendo su sexualidad de forma desordenada o siendo adicto a las drogas o al alcohol o lo que sea, es mucho más difícil obtener esos objetivos arduos y de largo plazo, ¿verdad? Entonces eso, explicitar los bienes, explicitar que lo que está a la base es la búsqueda de la plenitud y de la felicidad, y que no son solo prohibiciones como por una como maña conservadora, creo que puede ayudar. Así que, como dice Alberto Hurtado, la juventud es la edad del heroísmo, en el sentido en que es que la edad que más podría suscitar héroes, pero para eso, bueno, se necesitan padres y adultos ejemplares dispuestos a suscitar ese heroísmo. Así que ojalá todos los que estamos aquí podamos suscitar algo como eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera.